Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en el marco de nuestra antología marginiana, justo en el 289 aniversario de Fray Antonio Margil de Jesús, hoy, día a propósito de su aniversario luctuoso. Estamos a punto de dar inicio con nuestra conferencia de hoy, que la dirige el doctor José Francisco Román Gutiérrez. La conferencia lleva por nombre la figura de Fray Antonio Margil de Jesús y la construcción del norte de la Nueva España. En esta ocasión también nos va a acompañar el coro Margil de Jesús del santuario del convento de Guadalupe, y vamos a comenzar dando una breve reseña sobre el doctor José Francisco Román. Destaca su colaboración en la organización de programas académicos y culturales en distintas áreas de difusión de la cultura, historia de la religión, historia virreinal, historia del arte y, en general, difusión del conocimiento histórico. A lo largo de su desempeño como director de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ha desarrollado programas de rescate de estudios y apoyo a investigaciones en temas de gastronomía y cultura popular. Sus investigaciones y publicaciones han tenido alcance internacional, pero siempre ha destacado por su interés en temas de desarrollo sustentable que finalmente beneficien al pueblo de Zacatecas. Así que les pido un fuerte aplauso para el doctor José Francisco Román Gutiérrez. Les cedo el micrófono para escuchar su conferencia. Es un honor estar en este evento. Agradezco a Bernardo del Hoyo la invitación a la Orden Franciscana, que es también tan cercana. Quiero precisar que mis temas en historia empezaron justamente por lo que fue la evangelización en nuestro territorio en el siglo XVI, y me tocó investigar en parte ese periodo, y finalmente pues por los temas he ido transitando hacia lo que es la historia de la cultura y la vida material en Zacatecas, pero una perspectiva muy especial que es la historia de la alimentación. Parece curioso, pero ambas historias se juntan precisamente en la figura de Fray Antonio Margil de Jesús, y ya veremos por qué. Muy rápidamente, algunos datos en torno a lo que es la vida de Fray Antonio Margil de Jesús. Los vamos a encontrar en una obra que escribió un contemporáneo de Fray Antonio Margil de Jesús, Fray Isidro Félix Espinosa, y en un libro que se conoce con el nombre de El Peregrino Septentrional Atlante, da una referencia de esa labor misional de la formación de Fray Antonio Margil de Jesús, y cosas que es posible que nos vamos a dar cuenta también de lo que es esta historia y de esa vida. Estamos justamente en el mes que nació Fray Antonio Margil de Jesús, en el año de 1657. Sus padres, como escribió Fray Isidro Félix Espinosa, fueron el señor Juan Margil y Esperanza Ros, y dice, son personas que fueron honradas y de mediana esfera. A lo que se refiere es que eran gente del pueblo, comunes y corrientes como nosotros, gente que se dedicaba a algún oficio, a alguna profesión, que tenían una vida devota, una vida de compromiso con su comunidad, y ese fue el espacio donde se formó Fray Antonio Margil de Jesús. La referencia geográfica que nos dan es que perteneció a la parroquia de San Juan del Mercado de Valencia. Y esta parroquia está ubicada junto a la antigua lonja judía que se encuentra en Valencia y junto al mercado de la Cera, y que realmente es un lugar impresionante en términos de esta arquitectura que se construyó en los siglos XI y XII en esta parte del territorio español. Este mismo lugar también, como comentaba hace un momento a los de la televisión,
Valencia fue el lugar de origen de otro franciscano impresionante que en 1552 fue el guardián de la provincia que compartíamos con Michoacán en un principio y que tenía en su casa en Guadalajara, que fue Fray Ángel de Valencia. Y Fray Ángel de Valencia fue un franciscano que también estuvo muy cercano a todo el proceso evangelizador y sobre todo que entró mucho en lo que era la naturaleza indígena y pues desafortunadamente mucho de lo que él reflexionó, de lo que vio, de lo que pudo escribir, no pasó hasta nuestras manos. Lo que alcanzó a rescatar Fray Antonio Tello quedó plasmado en un primer libro que sigue perdido hasta nuestros días sobre los indígenas de la Nueva Galicia, pero bueno, la presencia de los valencianos, de los misioneros valencianos en el territorio antiguo de la Nueva Galicia, empezando por Fray Ángel de Valencia y luego por Fray Antonio Martín de Jesús, pues tenía esa trayectoria y ese peso. No pierdan de vista el dato de Fray Antonio Martín como valenciano. Parece cualquier cosa, pero no. Tiene mucho que ver justamente con esta idea del territorio y cómo volverlo humano y habitable. La siguiente imagen también es otra referencia muy bonita de la edad de Fray Antonio Martín de Jesús y un dato que hasta que no lo estaba escribiendo no lo había pensado yo. Dice que Fray Antonio Martín de Jesús tenía 26 años de edad, y 11 de profesión, cuando se embarcó en Cádiz para venir a América. Si tenía 26 años de edad y 11 de profesión, quiere decir que a los 15 ya estaba él en la vida conventual, ya estaba en la orden franciscana. Y eso nos habla no solo de una vocación, por supuesto, muy temprana, sino también de una consistencia y una maduración que efectivamente implicaba un compromiso de vida que se tradujo en un compromiso de trabajo hasta el último día de su muerte. Eso nos explica por qué también Fray Antonio Martín de Jesús, en ese sentido, tenía una voluntad muy fuerte, muy férrea para llevar a cabo las misiones que se proponía de evangelizar. Uno de nuestros historiadores zacatecanos, Cuauhtémoc Esparza Sánchez, que también escribió uno de los libros más documentados sobre la historia de nuestro convento apostólico de Propaganda Fide, menciona que fueron alrededor de 24,000 kilómetros los que llevó de recorrido a lo largo de su vida Fray Antonio Martín de Jesús, ya en tierras americanas. 24,000 kilómetros cantando su alabado, caminando, y que decía Fray Antonio Martín de Jesús, en los lugares donde no había alimento, hasta comer cuerpos era como si se comiera el manjar más exquisito, porque la labor de él estaba por encima pues de esa necesidad material, y que en esos términos de necesidad cualquier cosa que se pudiera comer ya era un manjar, como lo dice su biógrafo Fray Isidro Félix Espinosa. Bueno, no sé de los que estamos aquí cuántos caminamos 3 kilómetros al día para hacer ejercicio, 4 kilómetros al día, pero hacer 24,000 kilómetros a pie como parte de una labor misional en tierras que en principio siempre eran desconocidas, tierras muy complicadas. En su misión en Centroamérica estuvo a punto de perder la vida varias veces, lo mismo lo ocurrió en las tierras del norte, y en todo ello pues expresa justamente esa vocación construida en muy largo plazo, muy sostenida por este religioso, Fray Antonio Martín de Jesús. A su llegada a México, tras un periodo de 1 o 2 años en el altiplano, viaja hacia el sureste de México, a Guatemala. Posteriormente viaja más hacia Centroamérica, llegó a fundar misiones, pueblos, y en ese lapso es cuando tiene origen el convento de Querétaro y el de Guatemala. Cuando estaba a punto de pasar a Perú hacia 1706, cuando estaba en Costa Rica, recibe el mandato de regresar para fundar el Colegio Apostólico de Guadalupe, y pues acatando por el voto de obediencia regresa Fray Antonio Martín de Jesús, y tal cual lo señala el maestro Cuauhtémoc Esparza, Fray Antonio Martín regresa, y en 1707, en enero, ya está en este proceso de fundación de este convento.
Vemos una litografía yo del siglo XIX que más o menos nos muestra cómo estaba casi 127 años después de que Fray Antonio Martín de Jesús había fundado este convento, y pues nos muestra esta villa, la entonces Villa de Guadalupe. Desde ahí, Fray Antonio Martín de Jesús, con la misión que se plantearon desde finales del siglo XVII, los colegios apostólicos de propaganda fide, de impulsar una nueva evangelización con todos los territorios que se estaban abriendo y con todos los nuevos grupos indígenas que estaban en ese proceso de conversión al cristianismo, pues un grupo o varios grupos que hasta esa fecha no había sido posible evangelizar, que eran los que se encontraban en la Sierra del Nayar, desde lo que es ahora Ojuquilla, Valparaíso y todo lo que era el antiguo río Tepeque o el río del Tepec, como le llamaban. Pues ahí Fray Antonio Martín de Jesús estuvo intentando durante 2 años penetrar en ese territorio, impulsar la conversión indígena, pero definitivamente no fue nada exitosa su labor. Fue una tarea realmente difícil, y el biógrafo Isidro Félix de Espinosa dice pues, que se retira, que incluso recibe un golpe de un zorrillo que le arrojaron en este proceso de conversión con estos naturales, y finalmente decide retirarse de ahí. Esta parte que está en rojo es la zona del Nayar, en el centro de la imagen, y es efectivamente una de las zonas más difíciles porque todavía era finales del siglo XVIII y mediados del XIX, y todo este territorio que había sido prácticamente inaccesible durante 2 siglos a la presencia española, pues continúa en esas condiciones, y que si recordamos, nos vamos a encontrar ahí el punto de contacto entre los grupos indígenas, huicholes, coras y tepehuanes, y que en esta zona, pues la tradición prehispánica todavía hasta el día de hoy no solo se expresa en el uso de las lenguas indígenas, sino en mucho de lo que fue su síntesis cultural, mezcla de esas tradiciones prehispánicas con lo que es el cristianismo, como es por ejemplo la Semana Santa que celebran los coras, que tiene todo un conjunto de peculiaridades que poco o nada son como la Semana Santa que conocemos en otras latitudes del mundo novohispano. De ahí, de salir de la zona del Nayar y regresar a este territorio, ya hacia 1714 están emprendiendo Fray Isidro Félix de Espinosa, como representante de las misiones de Santa Cruz de Querétaro, están llevando a cabo tareas de evangelización en lo que es Coahuila y Nuevo León, los actuales Coahuila y Nuevo León. Y en esta zona están pasando entre asentamientos mineros o reales de minas, presidios, que el concepto de presidio para este periodo tiene el significado más bien de emplazamientos de soldados que están sirviendo para la custodia de los caminos y de los arrieros, de los viajeros, de los evangelizadores que están transitando por estas rutas. Y estos presidios básicamente estaban ubicados en lo que conocemos con el nombre de los caminos reales. Si recuerdan, de aquí de Zacatecas salían prácticamente 3 grandes caminos que llegaban hacia el norte por 3 vías. 2 de esos caminos, sin duda alguna, son fundación de zacatecanos. El primero de ellos, el Camino Real de Tierra Adentro, pues es el que todavía en 1598, Juan de Oñate consolida su apertura cuando funda Paso del Norte, que es lo que dio origen a las actuales Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Y a partir de ahí, de Paso del Norte, se abrió el Reino de Nuevo México, y ese lo funda pues este señor Juan de Oñate, que nació en las minas de Manco, a 15 kilómetros de aquí de las minas de Zacatecas, y es el señor que fue hijo de Cristóbal de Oñate, uno de los 4 fundadores de nuestra ciudad de Zacatecas.